Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender cómo crear listas desplegables multinivel dependiendo criterios previos. En este caso deseo que según el producto me arroje ciertas marcas en particular. Si cambio el producto, automáticamente me cambie como tal esas marcas, a la vez que dependiendo cada marca me arroje ciertas referencias. O en el caso de que tengamos criterios repetidos, en este caso según el país, y que compartan las mismas áreas, me arroje como tal un listado de asesores que va a cambiar cada vez que modifiquemos el área de interés. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. Para entender cómo podemos crear listas desplegables multinivel en Excel, vamos a tomar este ejemplo, un registro de ventas de una tienda electrónica, donde deseamos que según el producto me arroje ciertas marcas y según esa marca me arroje ciertas referencias de producto. De esta forma podemos calcular el precio total de venta. Bien. Debemos preparar, ya sea en la misma hoja o en una hoja adicional, toda la información que deseemos incluir. En este caso aquí tengo como tal un listado de los tipos de producto, las marcas dependiendo del tipo de producto y según la marca de cada producto las diferentes referencias que existen. Como podrán notar, por ejemplo aquí en productos tengo celular y PC, tal cual ese nombre debe ser el inicio de cada una de las demás tablas. En este caso celular, PC, PC. Aquí Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi, tal cual. Ahora, si de pronto estos nombres son dos palabras, es importante que estén pegadas de alguna forma, si eliminar el espacio o colocando por ejemplo un guión bajo de forma previa, sea así. Si aquí aparece por ejemplo Xiaomi-XYZ, aquí como tal el inicio de esta tabla debe ser exactamente igual, debe ser lo mismo. Bien, ahora para poder crear como tal nuestras listas desplegables debemos usar formato tabla. Si aún no saben qué es formato tabla, les dejo un enlace donde pueden ampliar la información. Aún así voy a tratar de explicar lo necesario para poder realizar el ejercicio. Podemos hacerlo desde inicio, dar formato como tabla y seleccionar alguno de estos formatos, el que nosotros deseemos. Me va a seleccionar la información y me va a preguntar que si tiene encabezados. Voy a darle que sí tiene encabezados. Es importante que siempre tenga encabezados. Otra forma de hacerlo es con control T. Me ubico en cualquier parte de la tabla, doy control T, me va a seleccionar toda la información y le doy a aceptar. Voy a hacer esto para todas las tablas que tenemos ya creadas previamente. Ahora con las referencias de computadores portátiles y listo. Ahora, una vez hecho esto, debemos asignar nombres a cada una de estas tablas. Por defecto Excel le asigna un nombre. Si seleccionamos en este caso productos y vamos a diseño de tabla, vamos a ver que aquí el nombre de la tabla ya tiene como tal uno asignado. Vamos a crearle uno que sea más fácil de manejar y como tal de recordar. Seleccionamos productos y podemos hacerlo aquí al lado de la barra de fórmulas, asignarle como tal el nombre. Quiero que sea como tal que tenga ese nombre, producto. Otra forma de hacerlo es seleccionar todas nuestras tablas, incluyendo el encabezado. Es importante que incluya el encabezado. Vamos a dejarlo aquí hasta celulares y luego vamos a fórmulas, crear desde la selección y vamos a seleccionar únicamente que esté fila superior. Vamos a aceptar y listo. ¿Cómo verificamos que se estén asignando correctamente los nombres? En la misma parte de fórmulas vamos a administrar de nombres y me van a aparecer todos los nombres que he creado. Ahora, las tablas de color gris son los nombres que por defecto Excel le asignó a cada uno de los rangos al momento de convertir las tablas. Los que están de color azul fueron los que yo acabé de crear con base en la selección. Vamos a hacer lo mismo para estas últimas tres tablas. Crear desde la selección, fila superior, aceptar. Vamos a verificar. Ya se agregó como tal Lenovo, Acer y HP que previamente no estaban. Bien, hecho esto, vamos a como tal crear nuestras listas multinivel. Entonces, para la parte de producto vamos a datos, validación de datos, permitir únicamente lista y aquí en el origen vamos a escribir igual y el nombre tal cual de nuestra referencia. Eso es una forma. La otra puede ser, bueno, aquí es importante que se seleccionen preferiblemente toda la columna. Vamos a datos nuevamente, validación de datos, lista, y en caso que hayamos olvidado cómo escribimos tal cual o para no cometer errores vamos a presionar F3 y me va a aparecer un listado de todos los nombres que asigné de tablas. En este caso me interesa productos, aceptar y listo.
me va a aparecer como tal únicamente celular y PC. La importancia de asignar los nombres puntualmente cuando tenemos la información en una hoja aparte es que si aquí adicionamos información, por ejemplo televisores, automáticamente acá se va a actualizar. Como tal, por eso lo hacemos. Bien, ahora ¿cómo hacemos para que la segunda columna me arroje únicamente las marcas dependiendo del producto? Por ejemplo, aquí voy a dejar seleccionado celular. Bien, vamos a seleccionar nuevamente toda la columna, vamos a validación de datos y en marca vamos a colocar lista y aquí vamos a usar una función adicional que es indirecto. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar como tal la celda que está al lado. Aquí es importante que únicamente seleccionemos el signo pesos previo a la letra, ya que en este caso únicamente me tomaría esta primera celda que estamos seleccionando. Entonces vamos a dejarlo de esta forma, signo pesos y el número de la celda como tal. Cerramos y damos a aceptar. De este modo, por ejemplo, aquí celular me va a aparecer únicamente las marcas de celular, pero si por ejemplo acá selecciono PC, aquí me va a aparecer como tal las marcas de PC. Vamos a probarlo aquí en celular, va a suceder lo mismo, me va a aparecer únicamente las marcas de celular. Ahora pasa lo mismo acá, si digamos aquí he decidido agregar como tal nueva información, por ejemplo aquí agregué la marca Toshiba, aquí en el caso de PC se me va a actualizar y ahora me va a aparecer Toshiba. Listo. En este caso deseo hacer una segunda segmentación, por ejemplo aquí celular, y deseo que sea únicamente las marcas de Samsung. ¿Cómo hago para que aquí me aparezcan únicamente las referencias de Samsung? Como podemos observar, aquí ya había seleccionado como tal mi rango con ese nombre. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a datos, validación de datos, lista y vamos a hacer lo mismo. Perdón, aquí hay que seleccionar todos los valores, validación de datos, lista igual indirecto, abrimos y ahora vamos a seleccionar como tal la marca. Hacemos lo mismo, aquí presionamos F4 hasta que el signo pesos esté únicamente precediendo la letra. Eso significa que voy a fijar únicamente esa letra, pero como tal el número queda fijo, de tal forma que se puede desplazar de forma vertical, de arriba hacia abajo. Vamos a cerrar como tal nuestra función y listo. Aquí me va a aparecer únicamente las referencias de Samsung. Si aquí por ejemplo yo cambiara a Huawei, me va a seleccionar como tal únicamente las referencias de Huawei. Aquí como tal puedo hacer lo mismo, puedo adicionar la información que yo desee. Ahora supongamos aquí necesito un portátil, voy a seleccionar por ejemplo Acer y como tal me va a aparecer las referencias que previamente había seleccionado. Otra ventaja de usar formato tablas, por ejemplo, si yo aquí agrego una nueva información, por ejemplo la fecha de hoy, el cliente XYZ, como tal las funciones que yo había creado previamente se van a aplicar y no tengo que volver a crear como tal toda la función. Es decir, que de forma automática se me va a ir actualizando. Ahora, una vez hecho esto, por ejemplo aquí podemos suponer que van a comprar dos referencias y como podemos, digamos en este caso, buscar el precio. Ya tenía aquí un listado previo de todas las referencias que creé acá con el precio correspondiente. Podemos usar simplemente buscar B o buscar X, la que deseemos. En este caso buscar B me sirve, deseo que me busque como tal esta referencia. Vamos a este listado de tabla y que me arroje únicamente de la columna 2 y que la coincidencia sea exacta y listo. Me va a colocar como tal el precio y aquí deseo que me multiplique este por este y ya. Aquí basta simplemente con seleccionar las referencias que nosotros deseemos, asignar como tal la cantidad y listo. Ya tendríamos como tal una forma automatizada de obtener nuestro registro de ventas según la búsqueda de un producto, una marca, una referencia. Ahora, el siguiente ejemplo vamos a tratar qué pasa cuando alguna de estas categorías comparten el mismo nombre. Ya no podemos crear listados tan simples como por ejemplo aquí con la marca, ya que todos van a tener la misma categorización. Para este segundo ejemplo deseamos que según el país y según el área me arroje como tal un listado de accesorios. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior?
Adicional de esta primera clasificación, que son los países, tenemos como tal las áreas. Estas áreas las comparten los dos países, por lo tanto no puedo crear un listado que sea únicamente norte, porque no voy a poder diferenciar a cuál de los dos países pertenece. Por lo tanto debemos hacer un nombre combinado para nuestra tabla. En este caso ya creé todas las tablas y ya asigné todos los nombres siguiendo el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente. Creé países y las áreas. Ahora, para crear estos asesores independientes dependiendo del país y el área, vamos a combinar como tal los países con los nombres de las áreas. Es importante que se use las mismas palabras tal cual. En este caso, Colombia Norte, yo decidí separarlo con un guión bajo. Pueden hacerlo, pueden usar un punto o simplemente dejarlo Colombia Norte. Lo importante es que sea tal cual. Si yo escribí, digamos, en este caso norte con mayúsculas, déjenlo de esa forma. Pero me parece que queda un poco más presentado dejando un guión bajo. Vamos a hacer lo mismo para Colombia Oeste, Colombia Este, Colombia Sur, Colombia Centro. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para México. Usando tal cual lo mismo, si tiene una tilde es importante que la coloquen. Bien. Para establecer nuestras listas desplegables vamos a repetir el proceso. Vamos a validación de datos, lista, aquí podemos escribir igual el nombre de la tabla, presionamos F3 y simplemente selecciono como tal el listado que me sirve. En este caso países, aceptamos y aquí vamos a seleccionar áreas y ya. Aceptamos, aquí vamos a hacer, supongamos que queremos investigar sobre Colombia y sobre el sur. Recuerden, si van a establecer aquí su lista desplegable, es importante que ya hayan valores acá o les puede arrojar un error. Bien, validación de datos, lista, y aquí es donde cambia un poco como tal el procedimiento que vamos a hacer. Vamos a usar nuevamente indirecto, esto no va a cambiar, pero ya no vamos a seleccionar únicamente el área como lo hicimos en el ejemplo anterior, que seleccionábamos simplemente el nombre de la marca, ya que era un nombre único, sino que vamos a hacer una combinación de los dos criterios previos. Vamos a seleccionar Colombia, nuevamente dejamos fija únicamente la columna y vamos a usar el símbolo ampersand, que es el equivalente a concatenar. En este caso, si hubieran dejado el nombre pegado, únicamente deben seleccionar la segunda celda. En mi caso usé un separador de texto, entonces debo abrir comillas y colocar ese separador. En este caso yo usé guión bajo. Si hubieran usado otro, colocan tal cual como lo escribieron, pero es importante que vaya entre comillas para que lo tome como texto. Vuelvo a escribir ampersand y selecciono como tal mi segundo criterio, que es área. Nuevamente con F4 dejo fijo únicamente la columna y cierro como tal mi paréntesis, doy a aceptar. En este caso voy a verificar que Colombia Sur empieza con Carlos Ferreira y termina en Lady Roa. Empieza con Carlos Ferreira y termina en Lady Roa. Si yo hiciera por ejemplo aquí un cambio, por ejemplo que la zona norte, ya como tal los parámetros van a cambiar, Marcos Ferreira y Marta Carranza. Aquí pueden adicionar la cantidad de información que ustedes necesiten o pueden replicar como tal esta lógica de crear listas desplegables al caso que ustedes necesiten. Eso sería lo relacionado con listas desplegables multinivel. Espero que haya sido de utilidad. Si así fue, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.